Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa? Llega el periodo de la independencia, donde hay una transformación social. ¿Qué pasa? Bueno, empieza a participar los pobladores de México, se independizan de España, ¿sí? Miguel Hidalgo y compañía comienzan este tipo de movimiento social que genera un gran movimiento a nivel continental, no solamente de México, estamos hablando de las colonias españolas en América. Por ejemplo, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, la Nueva España, ¿sí? Pero no nada más en América, sino también en Asia, ¿sí? En Filipinas también los españoles tenían colonias. Al momento en que comienza la independencia de México, empieza la independencia, ¿sí? En Perú, en Argentina, en Colombia, ¿sí? Obviamente empezó en Haití a principios del siglo XIX y eso se extendió hasta las colonias españolas en Asia, ¿sí? Muy bien. Entonces, el primer intento de independencia fue liderado por Miguel Hidalgo, ¿sí? Pero lo continuó Morelos en su proyecto. Recuerden que son 3 etapas de la independencia de nuestro país, ¿sí? Continuamos con esta explicación. Ahora también hay un surgimiento y consolidación de una nación. Ya nosotros como personas independientes, como un país independiente, empieza la transformación, ¿sí? De nuestro país después de la independencia y 100 años de democracia, de la construcción de la democracia. Pasamos por 2 imperios, ¿sí? Y en todo esto estos periodos de la historia se va cambiando. Algunos objetos, algunas tradiciones, la cultura se van alimentando de más y más influencias extranjeras y resistiendo de las propias. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, después de la independencia y de un proceso muy largo, viene la revolución, que crea un régimen nacionalista con contenido social que ayudó a integrar la sociedad mexicana. La revolución fue la chispa que empujó la promulgación de una constitución, la Constitución de 1910, proclamada por Venustiano Carranza, donde se incluían artículos sobre la soberanía nacional, el subsuelo, el derecho de propiedad de algunos comunitarios sobre las tierras de su comunidad, el derecho de los trabajadores a organizarse y irse a huelga, la educación obligatoria, laica y gratuita, entre otros artículos más, ¿sí? Ahora, por último, a lo largo de los siguientes años, entre 1920 y el año 2000, México fue gobernado por el régimen surgido de la Revolución Mexicana. Estamos hablando, ¿sí? De 3 partidos políticos, perdón, dos partidos políticos. El Partido Nacional Revolucionario y, por último, el Partido Revolucionario Institucional. Y a lo largo de la década, perdón, del siglo XX, tenemos la historia del presidencialismo, que es lo que vamos a ver en esta última unidad, ¿sí? Todo el régimen postrevolucionario y las formas de la cultura. Ahora, en el siglo XX, la cultura cambia de manera tan drástica y muy rápida que pocos elementos del pasado sobreviven a la actualidad, como es el caso que les mostré en pantalla, lo que era un molcajete. Ya sigue permaneciendo porque se sigue usando, pero ya muy pocas personas lo utilizan, a menos que hagan cocina tradicional. Para eso se utiliza el molcajete, pero no, pues tenemos la modernidad, ¿no? Es más fácil meter los ingredientes a la licuadora y continuar con nuestra cocina. Hasta aquí es el tema que estamos viendo, chicos, que es el surgimiento y consolidación de una nación y la permanencia y cambio en la historia de nuestro país.